Hola, yo decidí que quizás por el tiempo de coordinar un momento que es mejor, am, ha sido muy complicado, más porque en mi horario donde estamos ahorita am, no puedo programarme muy fácilmente. Entonces, ya esta mañana Víctor no está, fue con un pastor para ayudar en algunas cosas. Entonces estoy aquí y dije, bueno, eso es un buen momento para estudiar, pero grabarlo, para que en el momento que usted puede verlo, puede estudiar de acuerdo a lo que es el horario que usted tiene, ¿no? Entonces, yo sé que hemos estudiado profecía, hemos estado estudiando cosas que son muy interesantes, muy divertidos para estudiar porque son cosas que quizás nunca hemos dado cuenta, nunca hemos pensado, y también porque las profecías son cosas que muchos no entienden, ¿no? Pero quiero hablar un poco de algo que yo siento es más fundamental, um, y algo más importante para, para la vida cristiana. Muchas veces profecía es mucho conocimiento, muchas cosas que nos ayuda a entender el futuro, darnos esperanzas, darnos entendimiento. Pero lo que quiero hablar ahora es algo que realmente puede cambiar la vida. La razón es porque todas las cosas que hacemos, si no está cementado en eso, no tiene propósito, no tiene razón. Entonces, pues realmente, comenzando, quiero orar rapidito, entonces ya empezamos. Querido Dios, muchas gracias por el tiempo que podemos estudiar. Por favor, quiero invitar tu presencia, tu Espíritu Santo a llenar nuestros corazones y nuestras mentes, que podamos entender más las verdades en la Biblia, y que también tu amor puede tocar nuestros corazones y hacer un cambio en nosotros. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, Adán y Eva, ellos eran los primeros seres humanos, ¿no? Entonces, quiero hablar un poco del principio con ellos. En Génesis capítulos 1, 2 y 3 tenemos sus historias. Capítulo 1 y 2 son más lindos. Capítulo 3 es donde las cosas se van mal. Pero esos 3 capítulos son los 3 capítulos que realmente nos hace entender quién es Dios y también quiénes somos. Adán y Eva, ellos nacieron básicamente en Edén, en el jardín de Dios. Era un lugar muy lindo, muy bonito. Ellos tenían cargo de cuidar el jardín, tenían dominio sobre la tierra. Eran básicamente los príncipes y bueno, Adán el príncipe y Eva la princesa de este mundo. Dios el rey. Y ellos estaban allí muy contentos, pero Dios puso algo en el jardín que antes yo pensé, qué raro que puso eso, ¿no? Pero me di cuenta analizándolo la razón por qué lo puso. Dios es un Dios de amor, o sea, la Biblia dice que Dios es amor, o sea, no podemos separar amor de Dios porque es lo que es Dios. Entonces, en amor, no es algo forzado, es algo decidido, es algo que uno tiene que escoger. Entonces, era necesario que Dios pone una forma que Adán y Eva podían escoger, amar o obedecer. Obediencia es una forma de amar a Dios. Entonces puso el árbol del bien y mal en el centro del jardín y dijo a Adán y Eva, no puedes comer ni tocar de ese árbol. Entonces, nosotros
sabemos que al final Satanás engañó a Eva. Eva comió del fruto, desobedeció a Dios y el castigo ya fue encima de ella. O sea, no murió exactamente en el principio de tomar esa decisión, pero ella estaba consciente de lo que iba a pasar. Ella va a Adán. Muchos piensan, pecado entró al mundo por Eva. Y en una forma sí es cierto, pero en otra forma no es completamente cierto, porque Adán todavía, él era el príncipe, o sea, él era el encargado. Y él tuvo también la misma oportunidad de pecar o no pecar. Eva fue engañado de Satanás, pero Adán no fue engañado. Entonces su pecado es algo que es un poco, podemos decir, más grave, porque en su pecado él decidió que amaba a Eva más que a Dios, y también él rindió su dominio, su cargo, su territorio a Satanás. Entonces él perdió el dominio sobre ese mundo. Entonces eso es algo más grande, ¿no? Más grave. Y por eso ellos, como Dios dijo, tenían que morir. Ellos fueron quitados del jardín, y uno puede pensar, si ellos pecaron, no fue mi decisión, y cómo es que yo también recibo de la misma circunstancias en la vida, o sea, porque yo nací con la naturaleza pecaminosa. Y la verdad es que uno puede decir, es injusto, pero al final cada uno de nosotros escogimos a pecar, tenemos una decisión. Y sabemos eso porque en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Eso está hablando a Satanás. Entonces hay enemistad entre la mujer, o sea, Eva, que es la madre de toda la humanidad. Entonces eso está diciendo que hay enemistad contra humanidad y Satanás. Y Dios dijo eso. Entonces, con eso, esa es una promesa que no estamos completamente gobernados por Satanás, pero tenemos una decisión de seguir obedeciendo a Él o ser rebeldes a la voluntad de Satanás y obedecer de nuevo a Dios. Entonces, todos nosotros tenemos la misma decisión. Entonces, quiero invitar que usted vaya a Romanos. Si necesita poner pausa para que pueda encontrarlo y en ese tiempo está bien, no hay problema. Pero Romanos 3:23, eso dice, ya casi. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nosotros no llegamos ni cerca a cómo es Dios en su santidad, su perfección, porque todos somos pecadores. Todos somos. Entonces no es solamente Adán y Eva, pero tú, yo, mi esposo, mis papás, mi familia, mis amigos, las personas mejores en el mundo que conozco, todos somos pecadores. Todos somos iguales a respecto de eso. Y de hecho yo imagino que Adán y Eva en su vida pecaron menos que nosotros. Eso solo es mi suposición, porque nadie puede saberlo. Pero yo siento que sí, porque ellos eran conscientes de qué era el pecado y también que era ser obedientes sin pecar. Entonces yo imagino que esta experiencia fue traumático y fue algo que ellos no querían repetir, aunque quizás algunas veces sí. También en Romanos 6:23, estábamos en Romanos 3:23, pero ahora vamos a Romanos 6:23, y aquí dice algo muy triste.
porque dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si todos somos pecadores, entonces todos nosotros merecemos morir. O sea, nuestro pago es morir. Y cuando dice nuestro pago del pecado es muerte, significa que todos tenemos una deuda de morir. Entonces yo no puedo pagar la deuda de alguien más porque tengo mi propia deuda. Y ninguna persona que ha pecado puede pagar la deuda de otra persona. Entonces tenemos una situación muy grave donde nosotros por nuestra propia forma no podemos salir de esa situación. Sé que en la Iglesia Católica, por ejemplo, muchas personas van a los sacerdotes para confesar, y el sacerdote, el padre, dice que tienen que decir algunas cantidades de oraciones a María o a Dios o lo que sea, y sienten como eso es una forma de recibir perdón, que tienen que hacer algo para recibir perdón. Pero de hecho Adán y Eva pusieron hojas de higuera y eso tampoco en su obra no fue suficiente para cubrir su desnudez. Entonces nuestras obras, nuestra forma de arreglar las cosas no es suficiente porque nosotros no podemos al final pagar lo que es nuestra deuda. También dar dinero a alguien, a la iglesia, tampoco es la cosa que nos puede librar de este pago que tenemos que pagar esa deuda. Entonces estamos en una condición muy, muy grave, y también en Isaías 64, versículo 6, eso es lo que dice la Biblia acerca de realmente nuestra condición. O sea, ya sabemos que todos pecamos, que todos merecemos a la muerte, pero eso nos dice cómo somos siendo pecadores, ¿no? Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, ya podemos entender un poco más de cómo somos, el hecho que somos pecadores. Dice que nuestra justicia o lo que sea, nuestras obras buenas, la forma que nosotros podemos ser alguien bueno, es como trapo de inmundicia. Eso significa, en el original, un trapo de inmundicia es lo que mujeres usaban cuando estaban en su menstruación. Entonces, no es solo un trapo que tiene un poco de polvo, no es un trapo que quizás alguien usó para limpiar un carro de la grasa o algo que está saliendo allí. No, es algo mucho, mucho más áspero, más guácala. Y realmente es algo muy mal. Y pensando en eso, cuando algo es tan grave de sucia, muchas veces es muy, muy difícil a quitar las manchas. De hecho, sangre es una de las sustancias más difíciles para quitar de ropa, de tela que hay. Es muy, muy difícil porque la mancha bien fuerte, ¿no? Entonces somos como trapos de inmundicia. Entonces, con eso, si Dios es puro, si Dios es perfecto, si Dios es santo y somos como trapos de inmundicia, eso nos separa un montón de Dios. O sea, realmente pecado no puede coexistir con Dios. Por eso cuando Satanás pecó, Dios tenía que echarlo fuera del cielo. También cuando Adán y Eva pecaron, ellos tenían que salir del jardín. En el jardín de Edén era el lugar donde Dios descendía para caminar con ellos. Era una forma de un santuario, o sea, el lugar donde Dios podía morar y convivir con la humanidad. Entonces ellos tenían que salir afuera del jardín.
Y por eso nosotros, ningún ser humano puede ver la presencia de Dios porque el ser humano está lleno de pecado. De hecho, cuando pensamos en la historia en Daniel de los 3 israelitas, no recuerdo los nombres muy bien en español, pero es Shadrach, Meshach y Abednego.